Bueno, me place saludarlos, Juan, gracias. La controversia entre el presidente de la República y la senadora Lorena Ríos, senadora del Partido Colombia Justa Libres, ha tenido palabras de grueso calibre. El presidente ha dicho que hay, comillas, unos partidos que dicen que expresan los mandamientos de Jesús en la política. Moisés y Jesús dijeron no mentir. Estos partidos están mintiendo. Cierro comillas, lo dice Gustavo Petro. Senadora Lorena Ríos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Están ustedes mintiendo, como dice el presidente de la República? Buenos días, Juan, un saludo para ti, para la mesa y todos los oyentes. Evidentemente no estamos mintiendo. Y cuando sustentábamos en la Comisión Séptima el porqué el archivo de la reforma pensional, mientras él estaba en la plaza pública, estábamos explicando a los opositores, o bueno, al partido de gobierno, a los medios de comunicación, incluso a los congresistas que acudieron a la comisión, explicándoles por qué la reforma que se estaba llevando para discusión era una reforma que no podía avanzar, porque tenía unas fallas estructurales que también llevaban a que nosotros como comisión, en un estudio juicioso, un estudio serio, un estudio que implicó no solo audiencias públicas, sino yo, Lorena Ríos, lidero 2 mesas técnicas, mesas con participación de 35, llamémoslo, miembros de los gremios, aprendices del SENA, academia, el mismo ministro de Hacienda que ustedes están hablando ahora, que es el cuarto que va a llegar, que nunca tampoco se hizo presente, el ministro de Hacienda en todas las inquietudes que le planteamos sobre la sostenibilidad fiscal de la reforma laboral. Pues todos esos elementos estábamos nosotros sustentándolo mientras en plaza pública reiteraba unos ataques que también habían empezado conmigo. Hace 8 días, el miércoles de la semana anterior, con nombre propio, el presidente también me estaba a mí indicando que por mis convicciones religiosas yo estaba volteando supuestamente al Jesús carpintero, lo hablaba así, por la codicia y por otros tipos de elementos. Y pues fue una oportunidad también muy importante entre la comisión explicarle a todos que definitivamente los ministros del presidente han estado desconectados de sus reformas. Y que aquí las reformas no se imponen, las reformas se concertan, las reformas se dialogan. Y en ese sentido fue nuestra participación hace 8 días con la presentación de la ponencia, el martes con la sustentación, y ya desafortunadamente pues esos trinos también han generado una molestia en la comunidad, en los sectores que yo represento, porque ya no es el tema con unos congresistas, sino con un sector. Juan, yo estuve en Catatumbo hace 2 semanas. Hoy la oigo sí, más sosegada, la oí ayer muy airada. Voy a citar textualmente la frase que usted menciona. El presidente de la República les dijo a ustedes, comillas, solo quieren apoyar al rico Epulón y dañar a Jesús, el trabajador carpintero. Y entonces ahí la oí airada, además defendiendo su propia creencia religiosa y a quienes hacen parte de las iglesias y los movimientos que ustedes representan. Ese día de verdad, pues también era el momento de poder explicar, porque una semana antes, y desafortunadamente algunos medios también, expresaban como si estuviéramos siendo convenientes los senadores que estábamos o habíamos presentado la ponencia negativa, porque fueron 5 ponencias en una, y es lo que también es bueno que la ciudadanía sepa. Fuimos 4 partidos independientes que presentamos ponencia negativa, el partido de la oposición, y decidimos irnos en bloque y presentar una sola ponencia de archivo con el sustento de las ponencias negativas. Y mientras estábamos nosotros explicando, porque también nuestra responsabilidad era poder mostrar no solo a Colombia, a la comisión, al partido de gobierno, porque es que se llenó de congresistas, teníamos casi como 30 congresistas entre representantes y senadores que no eran de la comisión,
estuvieron allí escuchando por qué nosotros íbamos en contra o por qué presentábamos la ponencia negativa, que no era simplemente una ponencia que nos oponemos porque sí, sino estábamos evidenciando que definitivamente estas reformas están muy desconectadas. Primero, los gerentes, los ministros están desconectados de lo que realmente significa consolidar o construir este tipo de proyectos de ley, todos abiertamente inconstitucionales y todos sin ningún soporte en las finanzas públicas del Estado, con avales fiscales que nunca han estado. Entonces era también el momento de poder mostrar, y en mi caso yo sí les decía, a mí lo que en los trinos de hace 8 días me mostraban como si yo fuera la amiga de los pobres. Entonces empiezan una cantidad de cosas que en verdad un descrédito que no tiene razón de ser, un hostigamiento, porque yo soy cristiana y eso no tiene nada que ver. Yo llegué al Congreso, fue a legislar. Que tenga una convicción de fe es un tema que es interno, claro, muchas veces se manifiesta externamente, pero es que previo a estar acá yo tuve una experiencia de 23 años en el servicio público, tengo una formación y una preparación para estar como legisladora, entonces eso sí también era lo que nosotros, por lo menos en mi caso, le sustenté a todos mis colegas, que dejaran ese discurso ahí bajo rastrero, con el cual quieren empañarnos a nosotros y evidenciarles que las reformas están mal hechas, eso sí, mal presentadas, y los ministros los ministros de Hacienda que tenían nunca fue, Juan, ni en la pensional, ni en la salud, y ahora en la laboral tampoco. Pues por favor, es que nosotros merecemos respeto y necesitamos también conocer cómo se afectan las finanzas públicas, y si llevan unas reformas, pues explíquenlas, demuéstrenlas, susténtalas, para nosotros también poder continuar, o por lo menos establecer si son viables o no, y en nuestro concepto como legisladores, si avanzan en la discusión o no estas reformas. Pero el presidente, senadora, buenos días, ha dicho en varios escenarios que él realmente no necesita al Congreso, que él va a sacar sus reformas, lo volvió a decir ayer en el tema de la salud, que no los necesita, que él las puede sacar y que está buscando maneras creativas para sacarlas, y también sé que las están explorando frente a la consulta. ¿Puede el presidente sacar estas reformas, sacar una consulta sin el Congreso? Bueno, eso pensará él. Lo que sí tiene que tener claro es que esos decretos que cada rato expide, todos los lleva a la Corte y se caen porque son inconstitucionales. En un Estado social de derecho no podemos pretender hacer lo que yo quiera porque sí, e imponer las cosas, ¿no? No, aquí también hay control de legalidad, aquí también hay un control de constitucionalidad, también el Congreso va a tener por el mismo procedimiento que establece la Constitución Política, que venir a revisar lo que se proponga como preguntas dentro de la consulta popular, y tendrán que ser preguntas, no traiga de los cabellos, no imponiendo acá. Hay unos procedimientos, hay unos formalismos que también como Congreso estamos en toda la obligación y responsabilidad de analizar si pasa o no esas preguntas de la consulta popular, si nos necesita, así crea que no nos necesita. Senadora, quiero volver sobre el asunto religioso, porque el presidente en el discurso en la Plaza de Bolívar usó 10 veces la palabra Jesús y reiteradamente las ha atacado a ustedes pues por ser cristianas. Es como un adjetivo que el presidente usa para atacarlas por el hecho de ser cristianas. ¿Ustedes cómo van a responder esos ataques? No, pues ya respondimos, por lo menos yo hace 8 días, también le respondo el trino muy respetuosamente, primero porque soy mujer, o sea, aquí el jefe de Estado no se está refiriendo también sino con mujeres, ¿no? Entonces, primero como somos mujeres, yo le respondo también con toda la claridad diciéndole, pues no nos echa a nosotros las culpas de unos ministros incompetentes, con todo respeto. O sea, si no saben cumplir bien y ya bien un proceso de formulación de estas reformas, no pretenda buscar culpables en otros. Y en segundo lugar, le hemos pedido que nos respete nuestras creencias, porque Colombia tiene una libertad religiosa y de cultos que no es un favorcito que hace un dirigente o lo hace cualquier gobernante. Es un derecho adquirido, y eso fue un derecho luchado durante la Constituyente hace más de 30 años. Es un derecho que también indica que en Colombia podemos creer o no creer, pero los que creemos nos tienen que respetar y garantizar también que nuestra creencia no sea ni vulnerada, ni menoscabada, ni afectada. Entonces, en ese sentido hemos estado en los mecanismos que podemos, diciendo, déjenos tranquilos, respétenos, no utilice a Jesús en unos trinos descontextualizando, cuando de verdad es un tema de profundo respeto y hace parte también de unas creencias que también desde el jefe del Estado hasta el de arriba hasta el de más abajo pedimos que nos lo respeten. Estas creencias religiosas ha sido como nuestra petición, que nos dejen tranquilas, déjenme tranquila,
Nosotros no nos estamos metiendo, estamos actuando conforme al marco constitucional legal, estamos legislando, allá no estamos aplaudiendo, estamos legislando y demostrando cuando un proyecto no está correcto, cuando un proyecto no es viable, y no nos echen la culpa de que como no les funciona, los ministros no saben hacer bien el manejo, llamémoslo, de cumplir con los mecanismos que se establecen. Y por ejemplo en la reforma laboral, desde el primer momento le decíamos, hay una comisión que no solo está prevista en la Constitución Política, en el artículo 56, sino también en los convenios de la OIT, y hay una comisión que es de carácter tripartita, está el Estado, están los trabajadores, está el gobierno, una comisión para establecer, cuando se fijan políticas salariales y laborales en Colombia, en esa comisión hay un papel importante porque es como un filtro previo para los proyectos de ley que se lleven hacia el legislativo. Nunca se convocó esa comisión. O sea, en todo este tiempo, no es que nosotros queremos ser un muro ahí de oposición, no, es que por favor hay unas reglas, hay unos modos. Solo exigimos, cúmplanse con los procedimientos, porque afortunadamente todavía nosotros tenemos unas instituciones y somos un Estado social de derecho que hay unas reglas que se tienen que cumplir. No podemos pasar por encima de ellas. Hasta hace unos pocos días, solo los estudiosos de la Biblia sabían quién era Epulón. A la gente en la calle le dicen quién es Epulón y nadie tiene ni idea quién es Epulón. Y Epulón ahora se ha vuelto un nombre súper popular porque en cada discurso el presidente de la República saca a bailar a Epulón. Epulón, esa es una parábola de la Biblia sobre un hombre muy rico que vive con los lujos, que vive con los tesoros. Epulón vive en la opulencia, mientras en su puerta quienes no tienen que comer mendigan por miseria y por pobreza. Entonces, lo que el presidente les está diciendo a ustedes, senadora, es que ustedes están del lado del rico Epulón, es decir, de la opulencia, de la riqueza, de los excesos, de los lujos, mientras los pobres mendigan en su puerta y ustedes, indolentes, no les responden a sus necesidades. ¿Cómo lo reciben ya desde esa perspectiva cristiana? Porque el presidente reivindica el discurso de Jesús para el gobierno y el discurso de los epulones para ustedes. Les vuelve a decir, ustedes son el indolente Epulón, ustedes son el rico Epulón que no piensa en los pobres, y Jesús por eso lo reivindica el gobierno, el presidente de la República, que sí piensa en los pobres. Ese es el fondo de ese discurso del presidente. ¿Cómo le contesta? No, incluso Juan, él en el primer trino hace 8 días, cuando vemos el texto en Lucas con la parábola de Epulón, del rico Epulón, él por lo menos a mí me lo coloca como codicia. O sea, ni siquiera es la codicia lo que lleva a cambiar los valores del pueblo, de los trabajadores por una labor justa. Pues en el caso, por lo menos yo le decía al presidente, Juan, yo coordino la Comisión de Infancia, soy la presidenta de la Comisión de la Mujer, coordino la Comisión de Lucha contra el Hambre, he venido trabajando los temas penitenciarios, he venido trabajando todos los temas de causas sociales, causas justas en ese Congreso de la República. Hemos sacado proyectos de ley que el gobierno los ha impulsado. Acabamos de aprobar hace 2 semanas proyectos de ley en la Comisión Séptima, en donde estamos reduciendo la jornada laboral de las trabajadoras de servicio doméstico internas. Estábamos aprobando proyectos de ley para que los contratos de prestación de servicios en entidades del Estado con los servidores públicos no se convirtieran en contratos realidad. Venimos trabajando con los temas, es decir, tratar de encasillarnos como si fuéramos codiciosas, desconociendo que los mismos fundamentos y valores que tenemos y que nos reflejan en nuestra identidad, los hemos plasmado no ahorita con la reforma, no, llevamos 2 años consolidando proyectos de ley, aprobando leyes que ya tenemos, como lactancia materna en el espacio público, leyes donde logramos las cárceles productivas con los privados de la libertad y sobre todo con las privadas de la libertad. Estamos luchando aquí un proyecto de Con los niños no te metas, en el cual estamos diciendo no nos metan hormonizaciones a los chiquitos, no les metan ideas en la cabeza para que cambien su sexo antes de cumplir 18 años. Me han dado palo por ser evangélica, porque yo soy la autora de ese proyecto allí y soy la ponente
ponente en ese proyecto. Entonces, estamos nosotros luchando de verdad por las causas de los más necesitados, de los más pobres, de los más indefensos, porque aquí no se trata solo del más pobre, como lo mira él, que los pobres, los que no tienen nada, sino también los más indefensos en Colombia, que son los niños, que no tienen quien los defiendan aquí en el país, los que están en el vientre, que los están matando y no tienen quien los defienda aquí en el país. Entonces, que no nos salga, pues nosotros estamos desligándonos y demostrando, aquí no nos metan en una cochada donde nos quieren estigmatizar. ¿El femenino de Pulón será Epulona? Que hay un femenino de Epulona. Esto para decir, usted niega que estén las epulonas y los epulones haciendo esa tarea perversa que señala el presidente. ¿Qué sigue, senadora Lorena Ríos? ¿Qué sigue con estas reformas? ¿Qué sigue para ustedes? Bueno, no, pero Juan, quería complementarte algo de lo que de la parábola de Pulón. El fin de semana encuentro un texto de un economista, me gustaría compartirse, es que no lo tengo aquí a la mano, y entendí por qué la pelea o por qué citaba al rico de Pulón. Y resulta que ha habido hace como 20 años como una discusión, y este era un economista que hablaba de cómo en un viaje que hizo a China, pudo ver cómo China del socialismo pasa a ser una nación que se vuelve fuertemente capitalista, y resulta que la parábola del rico de Pulón es una parábola que han venido empleando entre la lucha entre comunismo, socialismo y capitalismo. Entonces dije, ya entiendo de dónde viene. Puede ser también un refrito de alguna situación en el pasado que toma la parábola y ahora nos la mete a las cristianas que estamos en el Congreso. Pero ¿qué viene, Juan? ¿Qué viene? Nosotros estamos de verdad muy atentos. Entiendo que ayer hay unos pronunciamientos en mi departamento, porque yo soy de Cúcuta, norte de Santander. Entiendo que hay unos pronunciamientos que no se necesita el gobierno, que vamos a aplicar todo el tema de la reforma. En este caso también ya anunciaron que iban a sacar por decreto la laboral, que vamos a ver que se cumpla, de verdad que sean decretos que sean coherentes, decretos que sí se puedan aplicar, que no los tumbe cada rato la Corte como lo hace y ha venido haciendo incluso hasta con el Ministerio de la Igualdad. Y ya nos toca a nosotros revisar lo que venga. La reforma a la salud no ha llegado, todavía no la tenemos específicamente no ha llegado la reforma a la comisión. Tenemos que la responsabilidad de estudiar también el proceso. Tuvimos una primera reforma hace un año, donde previo a audiencias públicas, mesas técnicas, un estudio juicioso, nosotros dijimos no va. Estaremos en la misma dinámica, llegará y también haremos los mismos elementos de lo que podemos ver de los mismos debates que ha tenido Cámara. Vemos que no hay cambios sustanciales, otros dicen que hay unos cambios estructurales. Entonces tendremos que sentarnos a revisar y hacer los mismos, aplicar o hacer uso de las mismas herramientas que nos da la Ley Quinta, ¿no? La Ley Quinta nos da las audiencias, las mesas técnicas, las solicitudes de los avales, sobre todo el aval fiscal, cómo se está manejando. Eso haremos en el marco de las reformas y pues continuar haciéndole el control político a las entidades, en este caso a los ministerios que están supuestamente llevando a cabo todo este tipo de políticas públicas. Muchas gracias, senadora Lorena Ríos. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Profesor Quijano, para su crucigrama económico del fin de semana, 6 letras, la 3 horizontal, empieza por la E, rico despiadado que llega al Congreso de Colombia para humillar y seguir satanizando a los pobres que requieren ayuda. 6 letras por la E, profe. Por la E. Por la E de Epulón. Epulón, óigame, usted es de los pocos que sabe quién era Epulón, ¿no? Lo está poniendo de moda el presidente de la República. Yo le pondría a un perrito, doña Darcy, Epulón. ¿Sí? No, porque Epulón era mala persona, o sea, Epulón, pero es un perro que muerde. Vivía feliz y con todos los lujos y la gente afuera con hambre. No óigame, don Juan, sabe que le hice una tarea, desde esta mañana, porque es que a mí me preocupa el primer audio que mandó el ministro de Hacienda ayer a las 5 de la tarde y todo el mundo se quedó en las primeras 30 segundos. Mire los últimos 12 segundos. Nos debemos a un gobierno y un programa inclinado a satisfacer las necesidades sociales, y ello también implica oír y atender a todos los sectores que componen el cuerpo de la nación.
¿no le preocupa que lo que dijo doña Darcy, que le va a obedecer al presidente en esto que él dijo, vean, nos debemos a un gobierno que tiene que hacer una inversión social que hace que está retrasada? ¿No le preocupa que realmente le va a hacer caso y de pronto, acuérdense que van a cambiar otros 2 codirectores del Banco de la República que terminan su periodo, y que realmente este sea un ministro más obediente, que sea más dogmático y menos amigo de las cifras? Pues esa es justamente la preocupación que ha rondado en los agentes económicos, y por eso hay tanta expectativa frente a las primeras declaraciones que pueda dar una vez asuma el rol de ministro de Hacienda, profe. Pero claro que hay preocupación. Bueno, amanecerá y veremos, pero yo sí creo que la economía sí no está en cuidados intensivos, hay alertas amarillas, básicamente en el déficit fiscal, pero sí hay que tener mucha preocupación que metan una reforma tributaria sin hacer recorte del Estado, ¿no? Pero mire, el señor no está en el podio de los grandes economistas del país, esa sí es la realidad. No tiene ni un paper. Así no, entonces, ¿qué tiene que perder? Es ministro, lo nombraron ministro y lo nombraron para hacer caso, y va a hacer lo que le pide al presidente sin pensar en las consecuencias para la economía nacional o internacional o para nuestras calificadoras, etcétera, etcétera. Darcy tiene razón. No. Este ministro no quiere ser director de Desarrollo, ni quiere irse al Banco Mundial, ni quiere irse al Fondo Monetario Internacional. Don Juan, el único que lee los editoriales de la República, por eso le mantengo la suscripción, se llama Santiago Ángel. Hoy yo escribía una cosa que, al ser un ministro que está fuera del rally de los economistas, que es, me recuerda cuando usted lo dice, banca multilateral, Banco de la República, Fedesarrollo, Planeación Nacional, que hace como una carrera para ser ministro, él no ha estado. ¿Sabe qué encontré? Y lo dijimos hoy en el editorial, Santiago, y me lo recuerda. Dijimos que hace 3 meses ningún ministro de Hacienda, ni Bonilla, ni Guevara, todavía no Ávila, ha pisado Washington. No han ido a Washington, donde está la banca multilateral, en Nueva York, que están las firmas calificadoras de riesgo. Es un país que no tiene presencia a nivel económico, que era nuestra fortaleza. Los economistas del rally, de estos que me refiero, sus personajes se movían muy bien en Washington. Pues muy atentos a las declaraciones del nuevo ministro de Hacienda. Hemos dicho aquí desde temprano